Muy buenas noches, jóvenes. Un gusto saludarlos. Espero que estén pasando muy bien y acatando todas las disposiciones del Ministerio de Salud a ver si pronto salimos de esta situación. El, el tema de la clase de esta noche está relacionado con todo lo que tiene que ver con la legislación socioeconómica y gremial del sector educativo. Nos referimos a las normas que han creado o a las leyes que han creado eh, órganos de apoyo a los educadores. En ese sentido me parece importante comentarles que el sector educativo es uno de los sectores que más organizaciones tienen a su servicio y sobre todo al servicio del educador. Ustedes como futuros educadores físicos van a encontrar el apoyo de una serie de organizaciones como son organizaciones sindicales como el SEC, como la ANDE, como APSE y además organizaciones que le pueden apoyar con servicios socioeconómicos, servicios de pensiones, servicios mutuales y otra clase de servicios que le dan gran apoyo. Además de una serie de cooperativas que existen, cooperativas financieras de apoyo al sector educativo como son las COPEANDE y otra serie de cooperativas. Además, vamos a conocer un poquito de la legislación gremial, lo que tiene que ver con las organizaciones como SEC, como APSE, como ANDE, como ya se los mencionaba, y además el Colegio de Licenciados y Profesores, COLIPRO, que es el colegio profesional que aglutina a todos los servidores públicos del sector educativo. Eh, bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a conocerlos uno por uno. Vamos a, prácticamente les digo, es hacer una lectura de cuáles son las principales características de estas organizaciones, que ustedes las conozcan, algunos ya las conocerán, de hecho, ustedes como estudiantes ya de licenciatura, pues algunos ya han hecho gestiones para eh, este, afiliarse al colegio profesional, a Colipro, y poco a poco sé que van a ir recibiendo los servicios de las otras organizaciones. Bueno, vamos a entrar a conocerlas y en la segunda parte me parece importante, antes de entrar a conocerlas, en la segunda parte de esta clase, también les voy a hacer llegar un material relacionado con los acuerdos o convenios internacionales que ha suscrito nuestro país en materia educativa. Ya algunos ustedes los conocen y ya los hemos mencionado en otras ocasiones, sobre todo cuando hablábamos de las fuentes del derecho educativo, que dentro de esos convenios internacionales uno de los más conocidos es famoso por el que se estableció como 200 días de clases en todos los países centroamericanos, que es un convenio centroamericano en materia educativa suscrito por los ministros de educación de cada uno de los países que componen el istmo centroamericano. Bueno, en ese caso vamos a hacerles llegar un material escrito, el cual ustedes deberán analizar, estudiar y contestar una serie de preguntas que les haré llegar a cada uno a través de el correo electrónico y que deberán contestarme y enviarme antes de el siguiente viernes, es decir, de este viernes en 8 días. Deberán hacerme llegar las respuestas y que se hará un análisis a ese tema de los convenios internacionales suscritos por Costa Rica en materia educativa. Bueno, vamos a entrar a conocer ya la materia del día de hoy. Bien, tenemos que hablar de la legislación socioeconómica y gremial en el sector educativo. Eh, En ese sentido, tenemos que indicar que existen una serie de organismos cuyo fin es proteger y favorecer al educador
brindándoles servicios y programas de ayuda económica y previsión social. Entre ellos podemos citar a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la Corporación de Servicios Múltiples también del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores. Y dentro de los organismos de carácter gremial, ya se los he adelantado, pero lo reitero, estaría el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, cuya naturaleza es de un colegio profesional público no estatal. Es decir, es un colegio que aglutina a los profesionales dedicados a la enseñanza de las letras, de la filosofía, las ciencias y las artes. Además de este colegio profesional, tenemos a sindicatos como la Asociación Nacional de Profesores, conocida por sus siglas como la ANDE, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, conocida por sus siglas como la APSE, y el Sindicato de Educadores Costarricenses, conocido también por sus siglas como el SEC. Ok, hablemos en primer lugar de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Esta Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, lo primero que tenemos que decir es que esta es una afiliación obligatoria que tenemos todas las personas, todos los profesionales que trabajamos en el sector educativo, sea público o privado, sea en primaria, sea en secundaria o en educación superior. Hay una ley que nos afilia directamente a esta Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, que a modo de reseña histórica tenemos que indicar que nace en 1916, es decir, ya hace aproximadamente 104 años, ya tiene la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional de existir, y que de manera muy interesante, dado que estamos hablando de hace más de un siglo, nace por una iniciativa de un educador de zona rural. Era director de la Escuela San José Norte de Atenas, el profesor Alejandro Rodríguez, quien redacta un proyecto de ley de socorro mutuo del personal docente. Este proyecto de ley que redacta el profesor Alejandro Rodríguez estaba orientado a dos áreas fundamentales. En primer lugar, un área o un capítulo dentro de ese proyecto de ley dedicado a beneficios para los familiares de los maestros que habían fallecido. Y en segundo lugar, una área de importancia era el auxilio, estando en vida el educador que estaba en el ejercicio de su profesión y se inhabilitaba en forma permanente, es decir, un educador que sufrió un accidente que le produjera una lesión física permanente que le impidiera poder seguir ejerciendo su profesión, o alguna enfermedad que le inhabilitara a ejercer esa profesión. Bien, en la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, al nacer en aquella época, 1916, en su proyecto de ley se sugiere como forma de financiarse el aporte, oigan ustedes, el aporte de 1 colón por mes por parte de cada maestro para constituir el fondo correspondiente. Estamos hablando de 1 colón en 1916. Actualmente nos parece casi un ridículo, pero en aquella época era un capital importante, y así fue la propuesta de financiamiento en el proyecto de ley. Ok, la ley, ese proyecto propuesto por el
por don Alejandro Rodríguez, se convierte en ley de la República la ley número 7 del 24 de diciembre de 1920, siendo presidente de la República don Julio Acosta García y secretario de Educación Pública don Miguel Obregón Lizano. Esta ley fue reformada por la ley número 5 del 13 de mayo de 1925, que eliminó el capítulo referente a las incapacidades permanentes y desde entonces y hasta nuestros días se conoce esa entidad con el nombre de Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Posteriormente, en 1944, la ley fue refundida con uno de los cuerpos normativos más importantes en materia educativa, que es el Código de Educación. Y hoy día se encuentra comprendida entre los artículos 496 a 508 de dicho código. Aquí tal vez vale la pena recordar cuando vimos la normativa vigente en materia educativa en Costa Rica. Recordemos que decíamos que el Código de Educación fue redactado allá por 1944 por el licenciado Luis Demetrio Tinoco, quien no era educador, pero que fue nombrado por el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Guardia como ministro de Educación. El licenciado Tinoco era abogado y él, como buen abogado, lo que hizo fue reunir una serie de normas que estaban dispersas, reglamentos y algunas leyes dispersas, y creó el Código de Educación. Pues bien, una de esas normas dispersas era precisamente la ley que creaba la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, y don Luis Demetrio la incorpora dentro del Código de Educación. Al respecto, el Código señala en su título segundo, titulado, valga la redundancia, como de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. En el artículo 496 se establece que la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional es un organismo social con todas las ventajas que las leyes establecen para esta clase de asociaciones, especialmente la que señala el artículo 266 del Código de Trabajo. Indica también que tendrá su asiento en la ciudad de San José y estará integrada por todos los funcionarios docentes y administrativos dependientes del Ministerio de Educación Pública, así como los que laboren en las instituciones de enseñanza oficial, semioficial y privada que funcionen legalmente en sus diversos niveles y modalidades, y los que sirvan en organismos administrativos pertenecientes al sistema educativo nacional. O sea, como podemos ver, la conformación o quienes pueden formar parte de esta sociedad de seguros de vida es sumamente amplio. Docentes y administrativos de instituciones de enseñanza oficial, semioficial, privada y incluso los que trabajen en organismos administrativos que pertenezcan al sistema educativo nacional. Organismos administrativos como CONESUB y como algunos otros organismos que existen alrededor de nuestro sistema educativo. Ok, señala también la norma citada en su inciso B que también pueden formar parte de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional los profesores, maestros y empleados administrativos pensionados o jubilados de acuerdo con lo establecido en este código, se refiere al Código de Educación, o en la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, subrogada por este código. También nos señala en el inciso D, ya que el inciso C original de esta norma fue derogado en su momento, en el inciso D nos dice que también los empleados de las organizaciones de educadores
legalmente constituidas, las juntas administrativas de los colegios oficiales y de las escuelas complementarias y de las juntas de educación, siempre que hagan solicitud de ingreso dentro de los primeros 6 meses de iniciados sus servicios. Vean ustedes qué amplio es el espectro para formar parte de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional y recibir sus beneficios. A tal grado que incluye a personas particulares que no son educadores ni que son personal administrativo, sino que pueden ser particulares que formen parte de las juntas administrativas y de las juntas de educación, con el requisito, eso sí, de que se haga una solicitud de ingreso y que esa solicitud se realice dentro de los primeros 6 meses en que ha iniciado sus funciones en esa junta de educación o en esa junta administrativa. Y esta última posibilidad se da a raíz de una reforma que se hizo de la ley el 22 de julio de 1985. Continúa diciéndonos la norma que también pueden formar parte de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio los profesores y maestros inscritos en su respectivo escalafón que sin haber iniciado sus servicios soliciten el ingreso a la sociedad dentro de los 6 meses siguientes a la inscripción de sus títulos o certificados. Y aquí les llamo la atención a ustedes que están ya terminando su licenciatura y que pueden iniciar su incorporación dentro de muy poco. Entonces, no necesariamente tienen que estar trabajando ya dentro del sistema educativo, sino que pueden solicitar a la Sociedad de Seguros de Vida el ingreso dentro de los 6 meses siguientes a la inscripción de sus títulos o los certificados que le emita la universidad en el momento en que ustedes terminen ya el plan de estudios de la licenciatura y hayan realizado las pruebas de grado dentro de la universidad. Eso les queda de información por aquello de que ustedes ya quieran formar parte de esta Sociedad de Seguros de Vida. Si a mí me preguntan, y si probablemente yo hubiese tenido esa información en su momento, me hubiera inscrito en esta póliza porque es de gran ayuda. Actualmente, para formar parte de la sociedad, por ley está establecido que se realiza una deducción del salario que en realidad no es una deducción grande en este momento. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, anda como en unos 12.500 a 13.000 colones mensuales que se deduce del salario. Y hay una póliza que en caso de fallecimiento de la persona afiliada a la Sociedad de Seguros de Vida, la póliza está en 27.500.000 colones hoy en día, y cada cierto tiempo se hacen los estudios correspondientes para ir actualizando el monto de la póliza. Es una póliza muy importante para que los beneficiarios de nosotros, ustedes están muy jóvenes, pero nosotros los viejitos, en caso de fallecimiento, pues los beneficiarios, los familiares directos podrán gozar de esa póliza. Continúa diciéndonos la norma que también podrán formar parte de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional los profesores o maestros inscritos en su respectivo escalafón que se retiren del servicio, o los pensionados o jubilados que dejen en suspenso su pensión o jubilación y soliciten el reingreso a la sociedad dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su retiro o suspensión, salvo que hayan sufrido la pena de separación definitiva del magisterio que establecen los artículos 149 y 158 del Código de Educación,
y cuando hayan satisfecho la totalidad de las cuotas puestas al cobro desde la fecha de su retiro o suspensión. Bien, también pueden formar parte los profesores, maestros o empleados administrativos que se retiren del servicio temporalmente con permiso y sin goce de salario, siempre que hagan solicitud de reingreso por el tiempo que dure la licencia. Los profesores y maestros sin título ni certificado y los empleados administrativos mientras permanezcan en el desempeño de sus cargos. Sin embargo, si sus servicios alcanzaren a 5 años, podrán dejar el servicio, ser nuevamente incorporados, para lo cual deben hacer la solicitud respectiva dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del cese de sus funciones, siempre que no hayan sido despedidos por causa grave, de acuerdo con los artículos 149 y 159 del Código de Educación. Los profesores y maestros reincorporados, de acuerdo con esta ley, que pasen a prestar servicios en alguna dependencia del Ministerio de Educación Pública, pueden solicitar que su reincorporación sea declarada en suspenso mientras duren en este servicio. Dice la norma además, en los casos previstos en los incisos C, D, E, F, G, H, E, I, si fallecieren los solicitantes sin haber sido resuelta su correspondiente solicitud, los beneficiarios tendrán derecho al seguro que establece el artículo 496 de este código, siempre que la resolución de la directiva en cuanto a la incorporación o reincorporación de aquellos fuera afirmativa. Y finalmente el inciso J de esta norma nos dice que toda persona que haya laborado en el sistema educativo costarricense al cesar en el servicio puede solicitar la reincorporación a la protección de la póliza mutual en cualquier tiempo, siempre y cuando pague la totalidad de las cuotas adeudadas contadas desde la fecha del cese y hasta el día de la reincorporación en la forma indicada en el artículo 501. Antes de continuar, como ustedes pueden observar, la información es muy amplia. Hay una gran variedad de posibilidades de formar parte de esta sociedad de seguros de vida del Magisterio Nacional, y la intención con esta información es que ustedes la tengan a mano, que la tengan por ahí de consulta, no ahora, no para efectos, digamos, de evaluar una materia, porque realmente es sumamente complejo y sumamente variada, pero sí más bien que les sirva como una herramienta para que ustedes puedan consultar en el momento que estén trabajando en el sistema y que puedan conocer un poco las ventajas, los servicios que da cada una de estas organizaciones socioeconómicas del sector educativo. Bien, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, ¿cuál es su función? Esto sí, es muy importante que lo conozcan y que lo dominen. La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la función principal que desempeña hoy en día es administrar una póliza de vida en favor de sus socios, quienes están obligados a contribuir mensualmente para formar el seguro. O sea, se paga una suma mensual fija que se deduce del salario. Por eso se dice que está obligado, porque la ley nos obliga a pagar, querámoslo o no, esta cuota para obtener esa póliza de vida que disfrutarán nuestros beneficiarios ya cuando no estemos. Este régimen tiene como principal característica el ser compulsivo y obligatorio al ingresar, o sea, es lo que les acabo de decir. Aquí no hay forma de evadir el pago de la póliza. Por ley está establecido que de sus salarios, de mis salarios, me deducen o nos deducen
la cuota mensual respectiva. El artículo 505 del Código de Educación establece que la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional va a estar dirigida por una junta directiva integrada por 9 miembros distribuidos de la siguiente forma. En primer lugar, 3 representantes designados por la Directiva Central de la Asociación Nacional de Educadores ANDE, 2 representantes designados por la Directiva Central de la Asociación de Educadores Pensionados ADEP, un representante designado por la Directiva Central de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE, un representante designado por la Directiva de la Asociación de Profesores y Funcionarios de la Universidad de Costa Rica ASPROFU, un representante de los educadores reincorporados o de quienes no están afiliados a ninguna asociación nombrado directamente por el Ministerio de Educación Pública, un representante designado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense SEC, conforme a sus estatutos y normas internas. O sea, como pueden ver, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional es un organismo dirigido básicamente por organizaciones gremiales, con un único representante del gobierno, que sería el que nombra el Ministerio de Educación Pública. Bien, el régimen de pensiones del Magisterio Nacional se regula por la ley, en este caso, la ley 2248. En este caso, decían, nos referimos, ya no estamos hablando de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, sino que entramos a otro órgano de apoyo que es un órgano, socioeconómico, que es la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Esta Junta de Pensiones está regulada por la Ley 2248 del 5 de septiembre de 1958 y sus reformas, especialmente las reformas contempladas en la Ley 6.997 del 27 de agosto de 1985 y la Ley 7.028 del 23 de abril de 1986, así como por su reglamento, que es el Decreto Ejecutivo número 18.044, TSS, del 16 de septiembre de 1986. Al respecto de esta ley, la Ley 2248, en su artículo 2, establece que las jubilaciones serán ordinarias o extraordinarias, que tendrán derecho a acogerse a una jubilación ordinaria quienes se hallaren en uno de los casos siguientes. Primero, que hubieran prestado 30 años de servicio. Segundo, que hubieran servido 25 años siempre que 10 años consecutivos o 15 años en forma alterna lo hubieran sido en zonas calificadas como insalubres o incómodas, a juicio de los Ministerios de Salubridad y Educación respectivamente. Esta calificación de zonas será revisada cada 2 años y tendrán derecho a una jubilación al que en el ejercicio de su profesión alcanzare 60 años de edad, aunque no tuvieran los años de servicio establecidos en los incisos anteriores. En los 2 primeros casos, la jubilación se acordará de oficio. Los años de servicio a que se refiere este artículo deberán probarse mediante certificación emitida por el Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública. En el cómputo de esos años se incluirán las licencias de incapacidad concedidas de acuerdo a los artículos 134 y 14 del Código de Educación. Muy bien. El artículo 3 de la Ley 2248 nos indica que las jubilaciones extraordinarias se otorgarán a solicitud de los interesados siempre que comprobaren hallarse en uno de los siguientes casos: A, después de haber servido 10 años,
incapacitarse total o definitivamente para el ejercicio de sus cargos, a juicio de 3 médicos designados, uno por la Junta de Pensiones, otro por el Ministerio de Trabajo y otro por el Colegio de Médicos y Cirujanos. B. Y aquí seguimos hablando de las jubilaciones extraordinarias. B. Haberse incapacitado permanentemente a consecuencia de un acto de abnegación en que hubieran arriesgado la vida por interés público o por salvar la vida de otra persona, independientemente de sus años de servicio. La incapacidad permanente para el desempeño de funciones se demostrará con los dictámenes médicos que se refiere el inciso A. Si en la emisión del dictamen médico respectivo de incapacidad no hubiere unanimidad de pareceres, la Junta de Pensiones y Jubilaciones enviará estos dictámenes en consulta a la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos, la que, previo examen del solicitante por ella o del especialista que designe, resolverá en definitiva. Esta es otra forma extraordinaria de solicitar una jubilación, o sea, quien sufra de una incapacidad permanentemente a consecuencia de un acto de abnegación. Un acto de abnegación podría ser, por ejemplo, que en un caso de una enfermedad, una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día, a raíz de ella, un educador o una persona que esté prestando los servicios o que pueda formar parte de esta organización sufriera una incapacidad que lo aleje permanentemente del ejercicio de su profesión como educador. Bien, el artículo 4 nos dice que para calcular el monto del beneficio a otorgar mensualmente se procederá así. A. La jubilación ordinaria para los casos a que se refieren los incisos A y B del artículo segundo, se calculará dividiendo por 120 el total de las sumas nominales devengadas durante los últimos 10 años, incluyendo sueldos y sobresueldos para quienes hayan servido 25 años por lo menos. Es decir, se toman todos los ingresos por concepto de salarios y sobresueldos, se suman y se dividen, se suman todos esos ingresos y se dividen entre 120, esto para quienes hayan servido por un plazo de 25 años como mínimo. B. La jubilación ordinaria para los casos que se refiere al inciso C del artículo segundo se calculará así. Un 75% de la suma calculada en la forma que se indica en el inciso anterior para quienes hayan servido 20 años por lo menos. Un 50% de esa suma para los que hubieran servido 15 años por lo menos y un 33% de esa suma para quienes hubieran servido 10 años por lo menos. Ustedes, como están o van a iniciar, la mayoría, excepto Randall, como van apenas a iniciar, pues ya pueden comenzar a utilizar su calculadora y más o menos proyectar a un futuro cuánto le corresponderían de acuerdo a estas normas. C. Si se tratare de servicios prestados en instituciones particulares, se hará el cálculo a que se refiere el inciso A, tomando como base el sueldo de categoría más los recargos de ley durante ese mismo periodo. Y D. La jubilación extraordinaria se calculará por un periodo de años de servicios a razón de un 10% del sueldo de categoría por cada periodo iniciado. Para los efectos de cálculo de este derecho, se computará con un recargo del 15% del tiempo en servicio en zonas calificadas como insalubres o incómodas en la forma que indicará el inciso B del artículo segundo. Por su parte, el artículo 7 establece que cuando fallezca un funcionario que goce de jubilación o que tuviera derecho a gozar de ella, de conformidad con las disposiciones de la presente ley,
El derecho de sucesión podrá ser aprovechado por las personas y en el orden que a continuación se indican, sin otro trámite que el de identificación. En el orden estaría en primer lugar la viuda o el viudo en concurrencia con los hijos. En segundo término, los hijos solamente. En tercer término, la viuda en concurrencia con los padres del jubilado. En cuarto, la viuda. En quinto, los hermanos huérfanos del jubilado fallecido menores de edad que a la fecha del fallecimiento estuvieran a su cargo. Y en una sexta escala, los padres. El derecho que establece este artículo será igual al 75% de lo que gozaba o hubiere gozado el causante. El artículo 11 nos dice que los derechos concedidos por el artículo 7 de esta ley se extinguirán para la viuda desde que contrajera nuevas nupcias. Para los hijos, sea cual fuera el sexo, desde que llegaren a la mayoría de edad, salvo en casos de invalidez o de tener la condición de estudiantes. La invalidez debe demostrarse por el procedimiento que indica el inciso A del artículo 3, debiendo probarse el derecho de acuerdo con lo que establece el artículo 7. En el caso de estudiantes universitarios o normales, el derecho continuará hasta la edad de 26 años, siempre que se compruebe cada año su promoción al curso siguiente y a juicio de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Y C, para las hijas solteras desde que contrajeren matrimonio. Estas son algunas de las condiciones para poder gozar de el derecho a la jubilación que disfrutaba un beneficiario del servicio una vez que éste haya fallecido. Okay, se establecen estas escalas con estos requisitos. Algunos requisitos interesantísimos, como ese de que si la viuda puede disfrutarlo siempre y cuando no se vuelva a casar, ¿verdad? Siempre y cuando no encuentre el sustituto para la persona fallecida. Y así como lo hemos analizado, son requisitos que establece la ley para poder disfrutar de esa jubilación que tenía en su momento la persona beneficiaria. El artículo 14, por otro lado, nos dice que la Junta de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio Nacional va a estar integrada por el jefe del Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública, un representante propietario y otro suplente nombrados por cada una de las asociaciones de educadores legalmente constituidas, siempre que contare con más de 300 asociados. Y C, un representante nombrado por el Ministerio de Trabajo. También nos indica la norma que las faltas temporales del primero y tercero serán sustituidas por el suplente respectivo, nombrado por el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y la de los otros miembros por sus respectivos suplentes. El artículo primero de la Ley 6.997. Recordemos que la Junta de Jubilaciones está formada o está definida en la ley anterior, la ley que acabamos de explicarles, pero además reformada por la Ley 6.997, que en su artículo primero dice, refórmase el artículo segundo de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, Ley número 2248 del 5 de septiembre de 1958 y sus reformas, cuyo texto será el siguiente. Artículo segundo, que es el que está reformando esta Ley 6.997. Artículo segundo. Las jubilaciones serán ordinarias o extraordinarias. Tendrán derecho a acogerse a la jubilación ordinaria los servidores que se hallen en cualquiera de los siguientes casos. A. Los que hayan prestado 30 años de servicio. B. Los que hayan servido 25 años siempre que durante 10 años consecutivos
o 15 alternos lo hayan hecho en la enseñanza especial o con horario alterno o en zonas que no cuenten con servicios y condiciones de salubridad y comodidad, a juicio de una comisión permanente integrada por las organizaciones gremiales del magisterio y por los ministerios de Educación Pública y de Salud. Esta comisión hará una calificación de zonas cada 2 años. C. Quienes hayan servido consecutivamente o en forma alterna en las condiciones establecidas en el inciso B anterior, sin alcanzar los términos indicados, en cuyo caso tendrán derecho, para efectos de cómputo del tiempo señalado en el inciso A que se reconozcan adicionalmente 4 meses por cada año laborado en diferentes condiciones. Que quienes en el ejercicio de su profesión alcanzaren 60 años de edad, aunque no tuvieran los años de servicio establecidos en los incisos anteriores. D. Quienes sean sacerdotes y hayan cumplido 30 años de servicio eclesiástico computados a partir de la ordenación sacerdotal y 15 años de servicio en el Magisterio Nacional. Vamos a ver, este inciso D no deja de ser interesante porque uno se puede preguntar, ¿sacerdotes? Bueno, ¿cómo? Bueno, recordemos, para los que somos más viejitos, que en alguna época en nuestros centros educativos de segunda enseñanza se impartía una materia, yo no sé si actualmente se hace sinceramente, pero se impartía una materia llamada moral o religión en algunos otros casos. Muchas veces en los centros de enseñanza esas clases eran impartidas por sacerdotes. Esos sacerdotes entraban en la planilla del Ministerio de Educación, eran funcionarios del Magisterio Nacional y como tales podían acogerse a los beneficios de estas organizaciones socioeconómicas. A eso se debe este inciso D. No sé qué tan vigente estará hoy en día, pero en aquel tiempo recordemos que estamos hablando de leyes de bastante antigüedad, ¿verdad? De 1958, 1950, etcétera, que incluían normas que tal vez hoy en día no son de aplicación práctica. Ok, dice además la norma que tratándose de los incisos A, B y C anteriores, la jubilación será voluntaria y se concederá a solicitud del interesado. En cuanto a la referida en el inciso Ch, será obligatoria y se otorgará de oficio. Los años de servicio a que se refiere este artículo deberán probarse mediante certificación emitida por el Departamento de Personal del Ministerio de Educación o por las universidades. En el cómputo de esos años se incluirán las licencias por incapacidad concedidas de acuerdo a los artículos 165, 66, 167, 170, 173 y 177 de la Ley de Carrera Docente, número 4565 del 4 de mayo de 1970. También serán computados los años referidos a las licencias o permisos estipulados en el artículo 171 de esta misma ley. Asimismo, en el cómputo de esos años se incluirán los servicios de otras dependencias del Estado con anterioridad al ingreso o reingreso al servicio docente y deberán probarse mediante certificación emitida por la respectiva institución. En este cómputo se tendrán en cuenta solamente 10 años o menos de servicios debidamente comprobados. En todo caso, al acogerse a las disposiciones de este artículo, el interesado deberá comprobar que ha servido por lo menos 10 años en la educación nacional. Bien, el artículo segundo de la Ley 6.997 establece que se reforman el encabezamiento del artículo 4 y los incisos A y D de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que es la Ley 2248 del 5 de septiembre de 1958, y sus reformas cuyos textos dirán: artículo 4.
El monto del beneficio se determinará de conformidad con las siguientes reglas. A. Cuando la jubilación fuere ordinaria, será igual al mejor salario recibido en los últimos 5 años de servicio, más el promedio de los sobresueldos y las dietas mensuales nominales devengadas en el mismo periodo. Cuando la jubilación fuere extraordinaria, se determinará como se indica en el inciso A anterior, pero dividiendo esa suma entre el número de años exigido para la jubilación ordinaria o, según sea el caso, si se ha desempeñado servicio con horario alterno en la enseñanza especial o en zonas calificadas como incómodas o insalubres, y multiplicando la cantidad obtenida por el número de años de servicio, que no podrá ser mayor de 30. Bien, ha sido un poco cansado, yo lo tengo claro, pero es la única forma de transmitirle la información. Que repito, es una información que espero que les sirva, que es de consulta y que ustedes podrán en su momento recordar que tienen en sus archivos una exposición sobre el tema de las organizaciones sociales, socioeconómicas del sector educativo, y ahí podrán buscar toda la información con respecto a cómo se calculan los montos de las jubilaciones, a cómo está organizada esa junta de pensiones y de verdad espero que les sea de utilidad. ¿Cuáles son otros servicios que da la Junta de Pensiones? Bueno, la Junta de Pensiones presta otros servicios adicionales. Así, por ejemplo, otorga préstamos a los jubilados y pensionados del Magisterio Nacional que tengan como fin el desarrollo de empresas familiares. Aquí quiero hacer un paréntesis que se los iba a mencionar en el caso de las sociedades de seguros de vida del Magisterio Nacional, aunque en algún momento se señaló que la única función o el único servicio que brinda la sociedad de seguros de vida es precisamente una póliza de seguros para las personas que por ley están obligadas a formar parte de esa sociedad. Una vez que fallezcan, pues sus beneficiarios, sus familiares recibirán eso. Pero no solo ese servicio da la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, sino que además otorga préstamos, en algunos casos con garantía fiduciaria y otros con garantía hipotecaria, pero otorga préstamos que le pueden ayudar en situaciones de necesidad. Bueno, ya vemos que la Junta de Pensiones, además de el servicio de la jubilación que da, también otorga préstamos a los jubilados y a los pensionados del Magisterio Nacional. Eso sí, que debe tener como fin el desarrollo de un proyecto productivo, o sea, de una empresa familiar. También tenemos como una tercera organización socioeconómica la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional. Esta sociedad o corporación de servicios múltiples fue creada mediante la Ley de Presupuesto Nacional, o más bien hay una norma dentro de la Ley de Presupuesto Nacional, la Ley 6.995 del 22 de junio de 1985, que en su artículo 177 establece: créase con personería jurídica propia y con sede en la ciudad de San José la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, integrada por la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Esta corporación se constituirá y funcionará como organización sin fines de lucro para brindar los servicios que define el reglamento a todos los servidores activos, jubilados y pensionados del sistema educativo. La corporación gozará de los privilegios y exenciones de que disfrutan las organizaciones que la integran. O sea, imagínense ustedes lo fuerte que es esta corporación de servicios múltiples, dado que tiene no solo el respaldo de organizaciones tan fuertes, fortísimas, diría yo,
como la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores, la Junta de Pensiones y la Sociedad de Seguros de Vida. No solo ese apoyo de tres organizaciones muy grandes, muy fuertes, sino que además la corporación goza de todos los privilegios y las exenciones de ley que se le otorga a las organizaciones ya citadas. Esta corporación va a ser dirigida por un consejo directivo integrado por 6 delegados, designados 2 por cada junta directiva de las 3 instituciones que constituyen la Corporación de Servicios Múltiples. También lo integrarán el gerente, el director ejecutivo y el administrador de las instituciones mencionadas con carácter de miembros permanentes. El patrimonio de esa corporación será ilimitado y se financiará con aportes iguales de capital de las 3 organizaciones que la integran, las cuales están facultadas para hacerle donaciones y otorgar préstamos blandos. Ok, luego tenemos la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores. Esta fue creada mediante ley constitutiva del número 12 del 13 de octubre de 1944. Establece en el capítulo primero Constitución, fines y propósitos. Y el artículo 1 dice: créase la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores, la cual tendrá por objeto estimular el ahorro de sus accionistas y facilitarles préstamos en las condiciones y para los fines que se determinan en esta ley. Las condiciones de los préstamos de Caja de Ande son las condiciones más cómodas, los intereses más cómodos por los préstamos que hay en todo el mercado financiero nacional. Ninguna entidad bancaria, ninguna cooperativa de ahorro y préstamos supera a la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores. ¿Quiénes son accionistas de Caja de Ande? Según el artículo 2 de la ley constitutiva, serán socios o accionistas de la Caja todos los funcionarios y empleados en servicio o con licencia del Ministerio de Educación Pública y los jubilados o pensionados de ese ministerio. El artículo 3 de la ley indica: los funcionarios o empleados que dejen de servir en el Ministerio de Educación podrán continuar como accionistas siempre que sigan pagando puntualmente las cuotas mensuales. En el artículo número 10 del Reglamento General de Caja de Ande se establece que también serán accionistas los trabajadores de Caja de Ande y de la Caja de Ande Seguros Sociedad Agencia de Seguros S.A., con contrato por tiempo indefinido durante el tiempo que trabajen para ella, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva de la Caja de Ande y se comprometan a no hacer renuncia de tal condición, ya que se concede solamente una vez, es decir, que quien deja de formar parte de la Caja de Ande no puede reintegrarse, contrario a lo que sí vimos que sucede con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Asimismo, los trabajadores de la Caja de Ande y de la Caja de Ande Seguros Sociedad Agencia de Seguros S.A., al pensionarse, seguirán formando parte de Caja de Ande. ¿Cuándo se deja de ser accionista? El artículo 11 del Reglamento General de Caja de Ande indica que cualquiera que estando en la obligación de cotizar deje de hacerlo por 3 meses consecutivos. También los jubilados o pensionados del régimen del Ministerio de Educación Pública que dejen de pertenecer al mismo por cualquier causa o que no mantengan su cotización mínima estipulada en el párrafo segundo del artículo segundo de la ley constitutiva. También dejan de ser accionistas los trabajadores de Caja de Ande y de la Caja de Ande Seguros Sociedad de Agencia de Seguros S.A. que dejen de laborar para estas. Y finalmente, los que fallezcan también dejan de ser accionistas por una razón
de razonamiento lógico. El capítulo 2 habla de la organización administrativa y concretamente el artículo 9 de la ley constitutiva establece que la dirección de la caja estará a cargo de una junta directiva integrada por 5 miembros propietarios y 3 suplentes nombrados de la siguiente forma: 3 propietarios y un suplente por la directiva central de la Asociación Nacional de Educadores, un propietario y un suplente por la directiva central de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, un propietario y un suplente por la directiva central de la Asociación de Educadores Pensionados, ADEP. Además, la caja cuenta con un gerente y un subgerente. Los propietarios y suplentes desempeñarán sus cargos por periodos de 4 años y podrán ser reelectos hasta por otro periodo consecutivo. Los nombramientos serán hechos de manera que cada año hayan de ser renovados 2 directores. Cuando se produzca una vacante por otra razón que no sea la terminación del periodo, la reposición se hará por el tiempo que le falte al director saliente. Muy bien, hasta aquí hemos tratado el tema de las organizaciones socioeconómicas de interés para ustedes como educadores. Y que, como hemos visto, están a su servicio brindándoles una serie de prestaciones, o valga la redundancia, de servicios que les puede facilitar en mucho su vida, la vida de sus familiares en el futuro cuando ustedes ya no sean parte del sistema. También se cuenta con una legislación gremial que es importante pues conocer algunos de los aspectos básicos de esas organizaciones gremiales. En primer lugar, tenemos que hablar de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Arte, que es la ley número 4770. Este colegio profesional es conocido por sus siglas como Colipro. El artículo primero de esa ley orgánica establece que se debe modificar la ley orgánica del Colegio de Licenciados en Letras y Filosofía número 1231 del 20 de noviembre de 1950, que en lo sucesivo se leerá así. Capítulo primero. De los fines e integración del colegio. Artículo 1. Se crea el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes como corporación profesional para el cumplimiento de los fines que la presente ley establece mediante la organización en ella determinada. El artículo 2 va a definir cuáles son los fines del colegio y en ese sentido nos señala que sus fines serán promover e impulsar el estudio de las letras, la filosofía, las ciencias, las artes, lo mismo que la enseñanza de todas ellas. Elevar y defender el prestigio de los miembros del colegio y velar por el fiel cumplimiento de la ética profesional por parte de todos y cada uno de los colegiados. Estimular y mantener el espíritu de unión y solidaridad entre los afiliados y defender los derechos profesionales y económicos de estos. Propiciar cualquier plan que tienda a conseguir el mejoramiento económico y el bienestar espiritual de sus integrantes. Contribuir al progreso de la educación y la cultura mediante actividades propias en cooperación con las universidades públicas y privadas y otras entidades o instituciones afines. Gestionar o establecer sistemas solidarios de protección social a los afiliados, especialmente un fondo de mutualidad o subsidios que los proteja en caso de infortunios o muerte. Además, el artículo 3 de esta ley orgánica de Colipro nos va a indicar cómo está integrado el colegio. Y nos dice que en primer lugar estará integrado por los doctores graduados en las especialidades que se indican en el inciso C
por la Universidad de Costa Rica o por universidades extranjeras con título reconocido por aquella. B. Los licenciados en Filosofía, Historia, Geografía, Lenguas Modernas, Filología, Ciencias, Bellas Artes y Educación graduados por la Universidad de Costa Rica. C. Los licenciados en Letras y Filosofía de la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Costa Rica. D. Los graduados por instituciones extranjeras en las especialidades y rango académico indicados en el inciso B con títulos reconocidos por la Universidad de Costa Rica. Ok, eso hasta ahí algunos aspectos básicos del Colegio de Licenciados y Profesores, que es el colegio profesional que aglutina a todos los profesionales en educación. Y ahora vamos a conocer un poquito sobre la Asociación Nacional de Educadores, que fue creada mediante Ley Orgánica número 254 del 28 de agosto de 1943. En su artículo primero, esta ley establece que se declara establecida con sede en la ciudad de San José de Costa Rica la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, que usará abreviadamente la denominación ANDE. En virtud de esta ley se reconoce el derecho de la ANDE para transformarse en la persona jurídica que defina su Congreso Nacional de Educadores en el ejercicio de la libertad de asociación que, como sabemos, está consagrada en nuestra Constitución Política. El artículo 3 dice que los fines de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras serán: A. Luchar por el mejoramiento económico, social, profesional y cultural de las personas asociadas. B. Los establecidos en el título quinto del Código de Trabajo. C. Promover el espíritu de cooperación entre los educadores y las educadoras. D. Promover el progreso educativo de la nación. Aquí, como comentario extra, les indico que el inciso B de esta ley orgánica de ANDE debe ser revisado y establecer algunas reformas, ya que recientemente, en el año 2017, hubo una reforma al Código de Trabajo que fue derogado, más bien fue derogado el Código de Trabajo anterior, y ahora lo que prevalece es el Código Procesal Laboral, que evidentemente corrió todo el articulado y además muchas normas de aquel viejo Código de Trabajo, como les digo, fueron derogadas. Entonces habría que revisar si ese título quinto del Código de Trabajo quedó intacto o fue reformado, y realizar a su vez la reforma a esta ley orgánica de ANDE para que se adapte a esos cambios que hubo en la legislación laboral del país. Ok, el artículo quinto de esta ley orgánica de ANDE establece que estará constituida por las personas educadoras en servicio, las jubiladas, las pensionadas o retiradas y las demás personas que se hallen inscritas en el registro de asociados y asociadas de la ANDE conforme a su estatuto. Establece además la ley orgánica que parte de las funciones de la ANDE es garantizar la dignidad profesional y humana del educador y la educadora. También el inciso F, crear lazos de unión con los educadores y las educadoras de otros países, y finalmente las demás que establezca el estatuto. Luego tenemos otra organización gremial, que es la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, el cual es un sindicato de trabajadores de la educación, profesores, docentes, técnicos administrativos y profesionales interdisciplinarios, que defiende los derechos laborales, sus intereses sociales y económicos como medio y fundamento de su dignificación y el desarrollo de una conciencia solidaria que se proyecta a todos los trabajadores de
el país y del mundo. Entre los fines, la APSE tiene los siguientes: fortalecer la condición profesional de sus asociados, defender sus derechos laborales, intereses económicos y sociales, fomentar el desarrollo de la conciencia solidaria de sus asociados y contribuir al mejoramiento del sistema educativo costarricense. ¿Cuáles son los órganos de la APSE? En primer lugar tenemos el Congreso Nacional, que aglutina a todos los profesores de segunda enseñanza del país. Luego tienen una directiva nacional y su directorio dentro de esa directiva nacional. Luego están los congresos regionales, las asambleas de base, las directivas de base y la Fiscalía General. Otra de las organizaciones gremiales es el Sindicato de Educadores Costarricenses, el SEC. Los principios del SEC giran en torno al hombre como elemento esencial de la organización social y económica. Podríamos decir que estos son sus postulados políticos filosóficos. Su estatuto contempla el deber de educar y orientar a los trabajadores de la educación en la defensa de sus intereses, tener un conocimiento amplio de la realidad nacional y mundial y adquirir un espíritu sindical en pro del mejoramiento y evolución de la sociedad. Entre sus objetivos destaca la lucha por el mantenimiento y desarrollo de la democracia costarricense, de tal forma que la clase trabajadora y el pueblo en su totalidad tengan una participación efectiva en las tareas de transformación social, en búsqueda de una sociedad justa. ¿Cuál es la misión del SEC? La misión se define a partir de una declaración duradera de propósitos, que definen la esencia y naturaleza del ser y a lo que se dedicará. Por lo que el SEC, en resumen, es una organización político-sindical que representa los legítimos y auténticos intereses de la clase trabajadora y del sector educativo en particular. Dicen ellos que se caracterizan por ser un sindicato con un potencial de membresía que viene elevando la conciencia social, alcanzando conquistas de trascendencia para la sociedad costarricense. La misión del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense está dirigida a la defensa de la educación pública de calidad y de la clase trabajadora. Estamos inmersos y a la vanguardia de los procesos de transformación social en Costa Rica, afirman ellos. Dicen que son promotores de la democracia participativa y de género, la unidad, solidaridad, libertad, crítica y autocrítica que surge del análisis y de la reflexión, para así convertirse y arraigarse como una organización prospectiva, reivindicativa y propositiva, con autonomía en su accionar en beneficio del bien común. Dice que la práctica política sindical tiene un carácter de compromiso clasista, honesto, transparente y de calidad, que les exige ser eficientes y eficaces en los retos que se les presentan en el actual momento histórico. Esas, ya para finalizar, son las principales organizaciones gremiales del sector educativo en Costa Rica. Organizaciones socioeconómicas vimos en su momento y organizaciones gremiales. A manera de comentario ya muy particular, tengo que reiterar que las organizaciones socioeconómicas cumplen un papel muy importante, porque son de apoyo de los educadores en el momento en que las necesiten. Yo diría que ningún sector profesional en este país tiene tanto apoyo, tiene, digamos, tantas herramientas de las cuales echar mano cuando la situación económica o situación de salud, o en el peor de los casos, situación de fallecimiento de un educador se da, y que puede servir muchísimo en esos momentos difíciles. Con respecto a las organizaciones
gremiales, pues son organizaciones que también han jugado un papel importante en defensa de los intereses de sus agremiados y que en algún momento pues han logrado conquistas muy importantes, pero que en otros momentos pues también de alguna manera eh, pues se han debilitado y han perdido en algunos casos credibilidad, dado que pues se han prestado en muchas ocasiones a juegos políticos o a negociaciones políticas sumamente controvertidas y que de alguna manera los educadores se han sentido muchas veces traicionados por sus propios dirigentes sindicales. Tan es así que en los últimos tiempos, a pesar de que los diferentes gobiernos de los últimos años han establecido eh, políticas de corte neoliberal, pues los órganos gremiales no han logrado en su mayoría detener esos proyectos de ley o esas leyes que se han establecido, como es el caso de, por ejemplo, del combo Elise en su momento, del plan fiscal recientemente y algunos otros, y que nos hacen ver que la organización gremial con el paso de los años más bien se ha venido debilitando en este país. Bueno, por esta noche, muchísimas gracias. Como les indiqué al inicio de esta exposición, junto con esta, les voy a enviar un material escrito para que ustedes lo estudien. Esto en relación, reitero, de los convenios o tratados internacionales suscritos por Costa Rica, por lo menos los 5 o 6 más importantes suscritos por este país, para que ustedes los estudien, los analicen y me envíen por escrito un trabajo de análisis o respuestas a unas preguntas que les voy a plantear con respecto a esos tratados internacionales. Eso se los estaré se los haré llegar y deberán ser devueltos a través del correo electrónico. Por ahora, muchísimas gracias, les agradezco su atención y espero que esta materia les sea de mucho provecho en su momento.